Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde usted se encuentra. Ya estamos aquí en el episodio número 5 de Líderes de la Calidad, en esta serie especial que estamos dedicando a las confesiones de un auditor. Abelardo, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buen día, tarde, noche para ti, toda tu audiencia. Yo excelente y espero que también ustedes así gozando de esa felicidad, ¿no? Así es. Fíjate, Belardo, parte de este tema que hemos estado abordando y que aprovechamos para invitar nuevamente a nuestros seguidores, a esas personas que se están incorporando a seguirnos en el podcast, a que además primero invitarlos a que vean los 4 episodios pasados y que nos sigan y que nos escriban y nos digan los temas que quieren abordar acá y que podamos ayudarlos, más allá de temas específicamente técnicos, los cuales sí abordamos, pero además de esos temas que seguramente son reales, que le ocurren a esos auditores en el día a día, o a esos novatos, auditores nuevos, y que son temas vigentes y que no se enseñan a veces en un curso de auditores. Abelardo. Es correcto, sí, tienes toda la razón y pues sí, yo también los exhorto, igual que tú, Luis, porque igual hacemos sinergia, ¿no? Y todos aprendemos de todo. Así Todos que aprendemos de todo. es importante, como bien dices tú, tengo esta duda, fulano de tal, o me gustaría saber este tema, cómo se aborda dentro de una auditoría. Pues bueno, ahí primero Dios podemos darles algunos tips de cómo hemos manejado algunas situaciones críticas, más o menos críticas, o tópicos muy específicos que nos ha ido dando la vida, ¿no? La oportunidad de conocer y de enfrentar y de superarlas, ¿no? Es lo más importante. Así es. Y vamos a abordar en este episodio número 5 con este tema, con este título del podcast, algo interesantísimo. Vamos a hablar entre normas de sistemas de gestión, normas de auditoría, normas y realidades, navegando las complejidades de la auditoría ISO. Porque es que la auditoría, cada una tiene su propio contexto, su propia particularidad. Cada sector que se audita es distinto, sea manufactura, turismo, construcción, logística, tantas áreas, tantos sectores sanitarios, y que cada uno requiere una realidad distinta de formación y además enfrentamos problemas o situaciones distintas. Abelardo. Correcto, Luis. Esto no se acaba. La norma 19 te dice las directrices, ya lo hemos comentado varias veces, y la norma que vas a auditar en específico, X, ¿sí? No quiero entrar en tema, no es que cambie, sino que cuando vas a una empresa, como tú bien dices, el sector A, el sector B, el sector F, G, H, la norma sigue siendo la misma, señores, pero su aplicación es diferente, porque ya sabemos que las normas te dicen qué, no cómo. Y eso qué importante. Y ahí está el tema de quizás del título, las complejidades que te puedes enfrentar, porque por ejemplo, hay sectores mucho más normados o más regulados por leyes, por ejemplo, el sector farmacéutico, sector alimentos, o algunos otros, sector construcción, y quizás hay otros, sobre todo en temas, en áreas de servicio, que quizás no están tan normados y entonces son más abiertos a que puedan facilitarse el proceso de una auditoría porque hay menos requerimientos, Abelardo. Es correcto, Luis, y tú lo has dicho muy correctamente. La parte de servicios es un poquito más intangible de ver cómo estandarizar su aplicación de la norma X, ¿sí? No hablo de una en especial, de la norma X es más difícil porque propiamente un servicio pues es un producto, vamos a llamarle así, de manera que no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no lo puedes oler, como fabricar quizá una pluma, ¿no? Y que ahí es más fácil de aplicar la normativa en cuestión, ¿no, Luis? Pero sí, fíjate, y fíjate, entre normas y realidades. Entonces, bueno, te conoces una norma, por ejemplo, porque vas a auditar la 9001, por decir un caso, puede ser la de ambiente 14001 o la de seguridad y salud 45001, y te enfrentas a realidades, complejidades. Sí. ¿Tienes alguna anécdota de alguna situación que te hayas enfrentado en una auditoría y qué aprendiste de eso? Sí, mira, ahí te va una muy, pues muy interesante bajo mi óptica, ¿no? Hablábamos en el capítulo anterior de desafíos, dando una poquita referencia a uno de esos desafíos, pues es la preparación que ya mencionábamos, ¿no? Y una de ellas implica ese liderazgo que debe tener el auditor. Entonces, en la realidad, como ahorita estamos hablando en este podcast,
tú como auditor, y más sobre todo cuando vas de auditor líder, pues tienes que hacer, ahora sí que esa demostración de tu liderazgo como tal, ¿no? Y una de las anécdotas que al menos a mí me ha pasado, cuando me nombraron en X organismo, Abelardo, vas a esta empresa y tú eres el auditor líder, ¿no? Y traía un equipo ahí de 2 personas conmigo. La organización X, muy importante también, no se certificaba, Luis, no tenía la información que necesitábamos nosotros verificar, no nos la quería mostrar. Entonces hicimos la primera llamada, no se muestra, pues aguas, porque entonces puedes llegar a tener una no conformidad mayor y a suspender la auditoría y ser causal de no certificarte, alias no ser recomendada. Primera llamada, no tomaron acción, segunda llamada tampoco, tercera llamada, pues me dice mi equipo auditor, obviamente previo a la, vamos a llamarle a la junta de cierre con el auditado, oye Abelardo, pues mira, no han hecho caso, no se pudo hacer, yo no pude auditar, ¿qué hacemos? Órale, como auditor líder, tú tuviste que haber analizado el caso rápidamente, Luis, tener esa capacidad analítica en base a la información que te da tu equipo auditor para poder discernir y decir, ¿qué procede, señores? Y ojo, la anécdota es propiamente darle el veredicto al cliente cuando él está esperando esa certificación para poder entrar como proveedor de una empresa muy grande aquí en México, donde obviamente la certificación era su boleto. Y se puso la persona muy molesta porque, oye, yo ya pagué la auditoría. Ah, sí, señor, la auditoría ya está pagada. Pero el hecho de decir, ¿cómo voy a confrontar al dueño de la organización para decirle no es recomendable su empresa? Y se queda para ser certificada, sí. Y no la puedo certificar. Y obviamente esa es la parte importante donde tú como auditor debes mostrar la casta de auditor, debes mostrar ese liderazgo para decir, no se puede recomendar. Así usted grite, llore, pataleo, se puede quejar ante el organismo que estoy representando yo o escalarlo hacia una entidad mexicana, como es el caso aquí, la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, pero mi no es no, señor. Entonces, es donde tú tienes que fajarte, vaya la expresión, Luis, porque si te pones ahí en la disyuntiva de decir, y si le digo que no, y si se enoja y a mí me corren o me llaman la atención, señor, es no y es no. Entonces, sí. No te qué importante. No qué importante, que ese ejemplo que acabas de mostrar es importante porque habla del carácter, que es algo que se desarrolla, que se puede desarrollar. Algunos quizás dicen, algunos nacen con eso, pero hay que desarrollarlo para un área tan importante como es auditar, una función, y que además vamos dando un caso específico y tú tienes además 2 auditores a tu cargo que te están viendo, que van a aprender de ti porque tú estás liderando. Ahí hay un aprendizaje también importante. Y de esa situación de liderar un equipo de auditores, ¿tienes alguna anécdota de una situación con tu equipo auditor donde quizás hubo un conflicto o alguien que no hizo algo adecuado, cometió un error? Ese tipo de cosas que también son parte de esas complejidades que enfrenta un auditor. Sí, Luis, y muchas. Es correcto, porque cuando tú vas como líder, pues hay que tener bien presente y consciente que ya cuando metes a 2 como equipo auditor, pues ya estás liderando con 2 mentalidades, 2 formas de pensar. Total. Entonces, para mí es gris, para ti es como que medio claro, para mí es claro, wow. Entonces, el sistema, por llamarlo así, se empieza a complicar y tienes que maniobrar, equilibrar con esas formas de pensar de cada persona, equilibrar algo bien importante, como dices tú como anécdota, el manejo de conflictos, donde tú tienes que serlo, vaya la expresión, un referee, aguas, tranquilos, espérame, no, es que no es así, no es por acá, tranquilos. ¿Por qué? Porque me ha tocado en plena reunión previa a salir a la salita de ahí del cliente y hacer la junta de cierre, que el auditor X con el auditor Y están en choque. Imagínate. Sí, no, que esto sí, no, espera. Entonces, ahí es donde tienes que hacer valer tu posición. Y como bien dices tú, tienes que dejar el aprendizaje para ellos, para que vean cómo voy a controlar esa situación.
¿Cómo hago ese control de manejo de conflicto, Luis? Porque a fin de cuentas es un conflicto que aunque veas mucho la teoría que mira, hay que hacer esto, paso 1, paso 2, la realidad no está escrita en el libro. Entonces tú tienes que ver cómo detecto, cómo pauso esa situación, Luis. Abelardo, fíjate que de esa anécdota que tú me comentas, a mí me ha tocado también vivir procesos, por lo menos 2 procesos parecidos, donde había un grupo de auditores, eran 8 auditores, y a mí me tocó ser el auditor líder. Entonces las diferencias de criterio, uno que otro, tal. Y también me tocó otro caso, y era virtual, como auditor líder con otros 4 auditores, que además 2 estaban en formación. Y entonces, claro, decíamos, bueno, pero ustedes van a preguntar, y la idea es que ustedes hagan preguntas, pero que no, el auditado no se sienta apabullado, decimos nosotros, no se sienta que estás atacándolo. Entonces, para aprender cómo tienes que hacer, tienes que preguntar y tienes que dejarlo que pregunte, no hay otra manera de hacerlo. Y entonces, ¿cómo corriges tú en el momento una pregunta inadecuada o de mala manera? No es fácil, es parte del proceso. No, ahí es donde tú tienes que tomar también mucha tranquilidad, ser muy asertivo, gente que nos sigue, la asertividad de saber decir sí cuando es sí y no cuando es no, así de sencillo. Entonces, tú tocaste ese punto también bien importante, que en la vida real nos ha pasado. A ver, quizá el auditor de tu equipo hizo la pregunta mal planteada, entonces el auditado se siente o quizá ofendido o quizá exhibido de que me quieres demostrar que yo no sé, que no puedo. Entonces tú tienes que entrar al quite de una manera muy tranquila, de una manera objetiva, con conocimiento, porque sí, dentro de esas anécdotas, Luis, pues parte de ella, que te decía ahorita, de que conflicto entre mis auditores, tengo que mediarlo yo, es parte por el desconocimiento de al menos en su momento de lo que se me vino a la mente, de que esa persona X no conocía muy bien la norma. Entonces, haces una pregunta que la norma no pide exactamente y ya me estás confundiendo al equipo auditor, ya me estás confundiendo al auditado. Entonces, a ver, tienes que tomar y ahora sí corregir de una manera muy pulcra, muy, muy cuidadosa para decirle, mire, señor auditado, ante todo una disculpa, lo que mi compañero quiere o trata de... Exacto. Es esto, nada más. La norma nos dice que usted me puede mostrar, sería tan amable de demostrarme cómo usted está cumpliendo con ese requisito para nosotros dar, ahora sí, fe de que se está haciendo de acuerdo a lo que usted ha determinado. Esas son, Abelardo, definitivamente esas realidades cuando estamos auditando, esas complejidades que se presentan. Primero, fíjate, el hecho de liderar, tener el carácter para liderar ante un auditado que de repente se resiste a una realidad. Otro, el cómo manejar tu equipo auditor. Ahora, ¿qué otro elemento tú crees que es clave o que tú hayas visto que se te presenta como complejidades? ¿Qué otra anécdota tienes que podamos analizar y sacar provecho de ella? Órale, algo también muy, muy relevante, Luis, es que uno como auditor deberías tratar de conocer esas dominancias cerebrales de tu equipo auditor, sobre todo, porque por acá en México decimos, aguas, yo soy de mecha corta. Entonces tú me dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Espérame, tranquilo, es un saludo. Ah, bueno, pues a mí no me digas, a mí es como un reto. Entonces, hay auditores de mecha corta. Entonces, esa es parte de las anécdotas que hemos visto que no tenemos nosotros como auditores líderes a veces identificado esa dominancia cerebral que de manera muy genérica, les comento, pues la parte izquierda y derecha de nuestras dominancias, el izquierdo pues es muy, ahora sí que hechos, no palabras, muy apegado a norma, por darte algo muy genérico, repito, y el de dominancia cerebral derecha es muy jajaja, jijiji, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Oye, ¿qué hiciste ayer? Y ya se te fue la auditoría en puro jajaja. Entonces, cuando tú no conoces a tu auditor y tú te ganchas de una manera equivocada, pues es donde se potencializa ese ejercicio de auditoría no objetivo. Entonces, eso sí, mucho, Luis, me ha pasado mucho que como no conoces al auditor, te mandan equipos de repente que nunca habías conocido a esa persona, entonces tienes que aprender a decodificar inmediatamente y eso ya me llevaría a otro tema que quizá lo vemos más. Y de alguna manera a calibrar el equipo, aunque nosotros no se utiliza la palabra calibración para las personas,
para las personas, sino el equipo de trabajo de tratar de ponernos al mismo tono, en la misma sintonía, de llegar a acuerdos. Fíjate que yo vi un caso una vez, fue de una auditora que hablaba mucho más que el auditado, no lo dejaba hablar. No lo dejaba hablar, le hacía preguntas y hablaba y no lo dejaba hablar. Y entonces el auditado se molestó y le dijo, pero me vas a dejar hablar. Ese fue un caso que yo viví, ese es un caso extremo también, que tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Mira, la persona habla mucho y tal, resulta que el auditor tiene que preguntar y escuchar, ver, buscar evidencia y no hablar tanto. Y fíjate, Luis, ahí también es un tema álgido como tantos que has mencionado desde el primer podcast que hemos hecho, ¿no? La comunicación. No nos han enseñado a comunicarnos, Luis, y nada más así muy puntual te digo, lo vemos diariamente. Estás empezando a ver dos comunicaciones entre dos individuos, empieza el individuo, llámale auditor y auditado, hoy a la política, y todavía no terminas de lanzar la pregunta, ya te están contestando, bueno, mire que esto, y luego tú todavía no terminas de escuchar lo que él te va a decir, tú ya estás contestando con otra pregunta parecida a la que traías. ¿Le sigo? Esto se va haciendo más complejo de tal suerte que terminas tú diciendo, perdón, ¿de qué estábamos hablando? El tema. Bueno, continuamos, ahorita me acuerdo. Entonces, aguas, porque esa es una mala comunicación. Tú lo dijiste en esa anécdota y pues nosotros lo vemos. No nos sabemos a veces comunicar. Nos han programado para no sabernos comunicar, para solamente responder, Luis. Entonces, yo sé que es muy fácil la parte de comunicación. Hay una persona que emite el mensaje, otra que lo escucha y propiamente el mensaje per se. Pero no es así, es más allá, como me remito al inicio de este podcast. La realidad versus la norma, te habla de la comunicación como auditor, pero no te dice cómo aplicar esa comunicación y es parte y ahí está el reto de desarrollar esa comunicación. Por eso es que en los podcasts anteriores hemos mencionado la formación, la mejora continua de esas habilidades blandas para enfrentar estas normas que nos dicen cosas, o mejor dicho, enfrentar un reto de una auditoría, y hay unas realidades que estás allí viviendo y que vas a ir desarrollando cómo hatcerlo lo menos complejo posible, porque dice navegando las complejidades de las auditorías ISO. Abelardo, así como esto, muchísimos otros anécdotas y temas que vamos a seguir abordando. Es parte de lo que queremos enseñarle a nuestros seguidores, compartir conocimiento. Cuando hablamos, estamos aprendiendo al mismo tiempo, nos acordamos de cosas y lo vemos desde otra perspectiva. Eso es parte del reto que tenemos en Líderes de la Calidad y en este podcast dedicado a confesiones de un auditor. Abelardo, un mensaje final para nuestra audiencia. Claro, gracias Luis, correcto, estoy de acuerdo contigo y pues bueno, aquí la recomendación al calce, pues ahora sí que hay que trabajar primero en uno mismo, ¿no? Antes de poder corregir al equipo auditor, ¿no? Porque ¿qué te voy a corregir yo a ti, Luis, si yo no sé comunicarme? Ojo, internamente, si yo no sé manejar mis conflictos internamente, ¿cómo voy a mediar tu comportamiento, Luis? Entonces, esa es la recomendación así muy genérica, Luis. Identificar nuestras áreas de oportunidad y trabajar en pos de la mejora continua internamente. Así es. Bueno, con este mensaje final de Abelardo, nos despedimos hasta el próximo podcast. Recuerden escribirnos, comentar, compartir este podcast con otros compañeros, con otros colegas, con otras futuras posibles auditores que quieran formar parte de esta función tan importante en las organizaciones para lograr el éxito. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Que estén bien. Buen día.